Mis amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este video con el pastor Alfredo Gavari. En el día de hoy, como cada semana, queremos compartir la palabra de Dios. Amén. Con la intención de ayudarnos, de fortalecernos, amén, de exhortarnos mutuamente los unos a los otros, como nos manda su palabra. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy quiero compartirles un pasaje que hace poco he predicado con la congregación de Logroño y que ha sido de mucha bendición para nosotros. Amén. Así que lo quiero también compartir con ustedes. Amén. Y que el Espíritu Santo sea el encargado de hablar a cada corazón. Amén. Bien, nos vamos entonces al Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8. Amén. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, pero recibiréis poder. Es una afirmación, amén, de parte de Dios para todo creyente. Pero recibiréis poder. Amén. Una afirmación que tiene, por supuesto, una condición. ¿Ok? Esto lo vamos a ver, lo vemos en la palabra de Dios, ¿ok? En muchísimos pasajes, ¿ok? Hay una promesa, pero siempre hay una condición. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios sabio. Amén. Pero recibiréis poder. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuándo? Y la respuesta la tenemos en el mismo versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ok. Cuando hablamos del poder divino, el poder de Dios, decimos de Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es todopoderoso. Amén. En su infinita misericordia, Él ha decidido compartir con nosotros este atributo, parte de este atributo. No hace de nosotros seres todopoderosos, ¿ok? Simplemente Dios comparte con nosotros el poder realizar ciertas cosas que se salen de la lógica humana. Amén. Cuando hablamos de cosas poderosas que se salen de la lógica humana, me refiero a algo mucho más grande que un milagro o un prodigio, ¿ok? Un milagro de sanación, un prodigio de andar sobre las aguas, pero hay algo mayor que todo eso. Amén. Ustedes me van a decir, pues, que hay más que eso. Algo que se sale, como digo, a la lógica humana y que necesita, evidentemente, la ayuda del poder divino. Amén. Algo que puede parecernos tan simple como el perdón, ¿ok? Es algo que necesita la intervención divina, porque nosotros, por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, somos incapaces de perdonar de corazón, de perdonar sinceramente y de no guardar ya ningún rencor en nuestras vidas contra los demás seres humanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay algo mayor que un prodigio o que un milagro? Por supuesto. Está el cambio en la persona misma. Está ese cambio profundo, radical y veraz
de aquel que se dice llamar creyente. Amén. El verdadero creyente debe de estar investido del poder del Espíritu para que se operen todo este tipo de cambios en su corazón. Amén. Cuando hablamos de poder, no nos referimos a simples experiencias místicas, metafísicas, ¿ok? Experiencias de las cuales podamos sacar algún tipo de provecho personal. No se trata para nada de todo eso. Amén. Cuando recibimos tal poder, es un poder que está al servicio de Dios y para Dios. Amén. Recibimos algo que es de origen divino y recibimos algo que solo es para la gloria de Dios. Amén. En ningún caso, en modo alguno, este poder que recibimos es para la gloria personal, para el lucro personal. El poder que recibimos es única y exclusivamente para el servicio en la obra de Dios, para la gloria y para la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno se gloría con ese poder, inmediatamente vamos a ver que no se trata entonces del poder de Dios, y hay que ver más de cerca qué tipo de poder hay sobre esa persona. Amén. Cerramos ahí ese pequeño paréntesis. Bien, es interesante que nos dice la palabra de Dios que recibiremos poder, pero hay una condición para que ese poder sea el verdadero poder que viene de lo alto, que viene del cielo, que viene del Dios creador. Amén. Y dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea para Dios. Bueno, en muchas iglesias actualmente, ¿verdad? Hablan del Espíritu Santo y exponen, ¿verdad?, que son iglesias, donde se mueve el Espíritu Santo, ¿ok? Porque hay ciertos movimientos espirituales, ¿ok?, ciertos dones, ¿ok?, que se mueven en esas iglesias, y por lo tanto se llega a la conclusión de que entonces son iglesias que están llenas del Espíritu Santo. Podemos hablar también a nivel de creyente, ¿ok? Un creyente dice: estoy lleno del Espíritu Santo porque hay ciertas manifestaciones en mi vida que dan lugar a pensar de que estoy lleno del Espíritu Santo. Lastimosamente, a veces las matemáticas ahí no funcionan. Y no es porque supuestamente hay ciertos dones de que el Espíritu Santo mora en el corazón de ese creyente o mora en ciertas iglesias. Amén. Recordemos de que iglesias como las iglesias de Corinto, ¿verdad? Por ejemplo, eran iglesias donde había mucho mover de dones, ¿ok? Sin embargo, Pablo tiene que meter el arado de la palabra y decirles de que había mucho desorden también dentro de esa iglesia, ¿ok? Así que hay que investigar mucho acerca de todo esto, y ponernos siempre a cuentas con Dios. Amén. Bueno, nos dice entonces la palabra de Dios que recibiremos ese poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Alguien dijo, y yo estoy muy de acuerdo en eso, de que el Espíritu Santo es el gran desconocido de la iglesia. La iglesia en muchas ocasiones no conoce el Espíritu Santo, a pesar de que presumen
de que hay esa unción y ese poder y esos dones, ¿ok? Sin embargo, las matemáticas espirituales que no fallan, ¿ok? Nos indican de que hay algún desajuste en la vida de esas iglesias o de esos creyentes que nos dice que realmente el Espíritu Santo ahí no está. ¿Ah? Hay mucho ruido, pero no hay muchas nueces. ¿Ah? Mucho ruido, pocas nueces. Toda la gloria sea para Dios. Aleluya. Bueno, vamos a ver algún texto en la palabra de Dios que quizás les vaya a sorprender. Pero en la misma época apostólica habían ciertos hermanos, ciertos creyentes que ni siquiera habían escuchado que existía el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, no me sorprende que hoy día, en muchas iglesias y en muchos creyentes, a pesar de que presuman de esto y de aquello, realmente no tengan un verdadero conocimiento del Espíritu, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Bien, seguimos en el libro de los Hechos, capítulo 19. Leemos los versos 1 y 2 y nos dice así la palabra de Dios. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para Dios. Así es, mis hermanos. En tiempos apostólicos, ciertos creyentes todavía no conocían la existencia del Espíritu Santo. Cierto es que la teología sobre el Espíritu Santo ha tomado tiempo a la Iglesia a definirla correctamente, por supuesto. Pero ya entonces Pablo, ¿verdad?, tiene que enfrentarse con esta problemática de que había creyentes que no habían recibido la totalidad de la palabra, la totalidad del Evangelio. Amén. Y es uno de los mayores peligros que tenemos en la iglesia del siglo XXI. Cuando se predica un evangelio a medias, cuando se te predica parte del evangelio pero no todo, cuando se te dice solamente un evangelio de promesas, un evangelio light, un evangelio dulce, que a todo el mundo agrade, pero no es un evangelio que predique contra el desorden, contra el pecado, y que te advierta, ¿verdad?, del futuro que te espera si persistes en tu desorden y en tu pecado. Amén. Esta misma problemática enfrenta al apóstol Pablo cuando encuentra muchos hermanos que no habían todavía conocido al Espíritu Santo. Si no se conoce el Espíritu Santo, entonces hay un problema porque nos estamos perdiendo parte del Evangelio. Hoy día, como he dicho antes, el Espíritu Santo ha quedado relegado en muchas iglesias a la experiencia personal, a la experiencia esotérica, a simples experiencias en nosotros, que a uno lo hacen sentir, ¿verdad?, algunas escalofríos o cosas así, ¿verdad?, que llegamos a llamar eso el poder del Espíritu Santo. Ha quedado relegado solamente a la experiencia personal, a la práctica de ciertos dones, etc. Pero el Espíritu Santo, mis amados hermanos, tiene una obra muy completa en el creyente, de manera que
la salvación del creyente depende de la obra del Espíritu Santo, no de la experiencia de los dones que otorgue el Espíritu Santo. La vida eterna depende de esa obra completa y continua en la vida del creyente. Por lo tanto, es imperativo, es importante que conozcamos la persona del Espíritu Santo. Amén. En este momento no vamos a hacer un estudio detallado sobre la obra del Espíritu Santo, pero vamos a dar, por supuesto, algunos detalles muy importantes. Amén. ¿Saben? Hay un texto que a veces me golpea por dentro, ¿ok? Y es un texto que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ok? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Saben? La fe, según Romanos 10:17, viene por el oír. Pero el problema de la iglesia de hoy día es que tenemos creyentes sordos. La iglesia de hoy día sufre de sordera porque no quiere escuchar la palabra de Dios. La palabra genuina del Evangelio no la quiere escuchar. ¿Ah? La iglesia del siglo XXI, el creyente del siglo XXI, tiene comezón de oír y solo quiere escuchar cosas agradables, cosas que les gusten. ¿Ah? Pero la verdadera palabra del Evangelio es una palabra que no tiene eco en la vida de muchos creyentes, en muchas iglesias. Como digo, iglesias que se han convertido en iglesias sordas. Vamos a leer un pasaje, entonces, sobre el Espíritu Santo. Vamos a dar solamente 4 detallitos sobre lo que realmente hace el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, como hemos leído en el texto anterior, en el capítulo primero, verso 8, ¿verdad? Que nos decía, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es interesante verificar si el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber si ese poder está o no está. Si el Espíritu está, entonces el poder está. Amén. Pero si el Espíritu Santo no está, entonces ese poder no está. Amén. Creo que es muy claro y no tiene contradicción posible. Amén. Bueno, vamos a leer un texto. Primero vamos a el Evangelio de Juan. Bien, y vamos a leer entonces Juan 15, verso 26, y nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Quiero que presten atención que recibe aquí el Espíritu Santo un título, ¿ok? Uno de sus títulos, ¿ok? Es que se le llama Espíritu de verdad. Amén. Vamos a ver otro texto más, un poquito más adelante, en el capítulo 16, vamos a ver, verso 13, acá. Y nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a dónde? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero vamos a quedarnos con algo muy bonito de este texto y nos dice, Él os guiará a toda la verdad. Lo contrario de la verdad, lo opuesto, lo antagónico de la verdad es la mentira. Gloria a Dios. ¿Saben? Son dos cosas completamente incompatibles. El creyente
debe de ser una persona íntegra, una persona que ande en verdad. Si el Espíritu Santo mora en esa persona, tiene que ser una persona que ande en verdad. Si el Espíritu Santo está en una iglesia, tiene que ser una iglesia que ande en verdad. ¿Ah? No es compatible la verdad con la mentira. Cuando un creyente no anda en la verdad, cuando anda en la mentira y en el disimulo, ¿ok?, no puede morar en él el Espíritu Santo, porque es contrario. Amén. El Espíritu Santo nos dice aquí que nos va a guiar a toda la verdad. No podemos estar bajo el engaño, ¿ok?, porque tenemos la verdad. Amén. Y no podemos andar en mentira, tenemos que andar en verdad y practicar la verdad. Amén. Entonces, esto es uno de los indicadores. Amén. ¿Ah? Para ver si ese poder procede del Espíritu Santo o no. Si tenemos el Espíritu Santo o no. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no se demuestra que porque hay ciertos dones o ciertas manifestaciones o demás, como he dicho antes, ya relegamos al Espíritu Santo únicamente ese tipo de manifestaciones o de experiencias personales, pero nos olvidamos de todo lo demás. Amén. Es importante, por lo tanto, conocer bien la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en el creyente. Que toda la gloria sea para Dios. Vamos nuevamente al Evangelio de Juan. Ok. Evangelio de Juan, nuevamente, capítulo 16, versos 7 y 8, y nos dice así la palabra de Dios. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjense ahora, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Ah? Tres cosas. El Espíritu Santo convence al creyente de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Mis amados hermanos, esto no tiene, como digo, contradicción posible, no tiene vuelta de hoja. ¿Ok? Es tal cual lo vemos en la palabra de Dios. El creyente, mis amados hermanos, por ende, no puede seguir en el pecado. Amén. Debe de ser un creyente que se abstiene, por supuesto, de toda práctica pecaminosa. ¿Ah? No se concibe en la vida del creyente, ¿verdad?, que se lleven paralelamente la vida de la iglesia con la vida de pecado. ¿Ah? La vida espiritual con la vida de la carne. ¿Ah? Son dos cosas completamente antagónicas y que no se pueden juntar. Que toda la gloria sea para Dios. Bueno, seguimos más adelante. Amén. Nos dice Juan capítulo 6, verso 63. Nos dice, el Espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Ok. Esto es, por así decir, lecciones básicas de teología, pero también lecciones básicas de práctica cristiana, de vida cristiana. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, sin querer repetirme continuamente, ¿verdad?, pero siempre con el ánimo de advertir y alertar al creyente, a la iglesia, de que no hay compatibilidad entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Las dos cosas no son compatibles, ¿ok? Es imposible vivir esas dos cosas y al mismo tiempo decir que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos creyentes y que todo va bien. La persona que piensa eso vive en una completa mentira y se engaña a sí mismo. Listo.
Dice, el Espíritu es el que da vida. Amén. Vamos a leer otro pasaje que nos va a hablar paralelamente sobre este mismo tema, la vida del Espíritu, la vida de la carne, que no son compatibles. ¿Ok? Cuando el Espíritu mora en el creyente, tiene que haber vida, vida de Dios en él. Si está el Espíritu, está la vida. Amén. Un creyente, por muchos dones o mucho ruido que haya, si realmente no hay vida en él, entonces, naranjas de la China. ¿Ah? Vamos a ver otro texto, libro de Romanos. Ok, tenemos el libro de Romanos capítulo 8. La lectura se hace normalmente del verso 1 al verso 11, ¿ok? Para poder ver todo ese conjunto de cosas. Les aconsejo que esta lectura que vamos a hacer, la hagan en sus casas detenidamente, ¿ok? Y se fijen bien qué nos dice la palabra de Dios. Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están. No hay condenación para los que están. Los que no están, evidentemente, hay condenación. ¿Listo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, ¿ven? La ley del Espíritu de vida, ese es el Espíritu Santo. ¿Ok? En Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ah? Porque los que son de la carne, ¿qué piensan? Pues piensan las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿qué piensan? Pues piensan las cosas del Espíritu. Si el Espíritu Santo te habita, eres una persona espiritual. Las cosas carnales en ti no pueden estar. Y si están en ti las cosas carnales, hay que ver si el Espíritu Santo está en ti. No es que yo tengo estos dones o patatí o patata. No sirve. ¿Ok? Esos supuestos dones entonces no son genuinos. ¿Eh? O puede operar la carne, ¿eh? O el diablo, pero no Dios. Dios, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Amén. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El que practica las cosas de la carne está en enemistad con Dios. Está haciendo la guerra a Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿No se sujetan a qué? No se sujetan a la ley de Dios. El creyente que no quiere vivir conforme a la palabra de Dios, lo hace porque no se quiere sujetar a la palabra de Dios. Es lo que he dicho antes, iglesias que son sordas, creyentes que se vuelven sordos. Dicen, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué no pueden? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. El creyente no vive según la carne. ¿Ok? El creyente no puede vivir según la carne, sino según el Espíritu. Dice, miren aquí cómo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es lo que estamos viendo, es lo que estamos reflexionando, es lo que ocupa la predicación de hoy. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero después hace esta reflexión Pablo, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Listo. Si dices que el Espíritu Santo está en ti, pero sigues practicando las cosas del mundo, las cosas de la carne, si sigues pensando y actuando como un mundano, pues entonces ese no es el Espíritu de Cristo, no es el Espíritu que
Cristo ha enviado, ¿ok? Ese no es el espíritu. Puede ser tu carne, puede ser el diablo, puede ser lo que sea, pero él no es de Dios. ¿Listo? Porque Dios no puede ser burlado. Amén. Dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿ok? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, es decir, la carne. Dice, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bien, repasen esto en casa, por favor, vuelvan a leerlo, ¿ok? No voy a comentar demasiado porque no podemos alargarnos, pero comprendemos por la palabra de Dios, como dice, como plantea aquí el apóstol, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿ok? Es una de las mejores preguntas que nos podemos hacer. Recordemos que el texto que hemos leído al principio de Hechos, capítulo 1, verso 8, nos dice, recibiréis poder, ¿ok?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones que presumen de poder. Sin embargo, en esas iglesias vemos cristianos mundanos, cristianos carnales, cristianos que no se comportan como verdaderos creyentes, que siguen teniendo la mentalidad del inconverso, ¿ok?, que siguen actuando en la mentira y en el engaño y en el disimulo, que viven una vida de completo desorden espiritual, ¿ok? Hablamos de desórdenes muy fuertes, ¿ok? Desórdenes muy fuertes, que van, pues, fornicaciones y demás, ¿ok? Un cristiano, un verdadero cristiano, no puede vivir en esas cosas ni pensar en esas cosas, como dice la palabra, que tales cosas ni siquiera se hablen entre vosotros. Gloria al Señor. Amén. Alguno puede decir, bueno, pues yo tengo este don, pero bueno, si tengo que mentir de vez en cuando, pues bueno, pues miento. Pues hay que examinar de dónde viene ese don, porque de Dios no puede venir, porque Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios, aleluya. Me encanta la palabra de Dios, por la transparencia que tiene. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer una última parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Bien, Primera de Corintios capítulo 6 y verso 11, y nos dice así. Dice, y esto erais algunos. Y esto erais algunos. ¿Qué eran? ¿Qué eran? Pues miren, dos versos anteriores dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Lo sabes, mi hermano? ¿Lo sabes, mi hermana? ¿Lo sabes, mi amigo? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Así presuman de que tienen dones o que tienen cosas, ¿ok? Si practican la injusticia, practican la maldad, practican la carne, practican el pecado, son amigos del pecado y enemigos de Dios, no heredarán el reino de Dios. Amén. Dice, no erréis, no os equivoquéis. Y ahora dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11 dice, y esto erais tiempo pasado, y esto erais algunos. Esta parte no puede estar en presente de indicativo. Aquí no se puede leer, y estos sois algunos, y ya estáis lavados, purificados y todo bien. Esto debe de ser parte del pasado, no parte del presente. Entonces, hay que mirarnos en el espejo. Decimos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén.
Entonces, ¿qué obra está haciendo en nosotros? Amén. Esto erais algunos en pasado, no en presente. Esto erais algunos. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se ocupa en esta labor de lavarnos, de purificarnos, de santificarnos. También lo hace el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Vamos más adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La santificación aquí, como vemos, es también obra del Espíritu Santo. El creyente debe estar en esta santificación por el Espíritu Santo. Amén. Es una de las labores del Espíritu Santo, santificar al creyente. Por lo tanto, el creyente tiene que andar en esa santidad. Amén. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Otro texto más, en 2 de Tesalonicenses, y vemos aquí nuevamente, mis amados hermanos, la obra de santificación por medio del Espíritu. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación por el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, a pesar de que hay iglesias de que presumen mucho, ¿verdad? Que no, esta es la iglesia verdadera porque aquí se manifiestan muchos dones y hay muchas cosas y patatí, patata. ¿Okay? Pero si es una iglesia, ¿verdad?, que no camina en rectitud con Dios, que los creyentes no se santifican, que los creyentes vemos que no hay esa diferencia con los mundanos, ¿ok? Pues las matemáticas espirituales no fallan. Amén. Vamos a ver la regla matemática por excelencia para comprobar si verdaderamente el Espíritu mora en nosotros. Amén. Vamos a Gálatas. Y nos dice así la palabra de Dios, dice, más el fruto del Espíritu. El fruto que el Espíritu Santo produce en el creyente es todo esto que vamos a ver. Si todo esto está en ti, entonces realmente el Espíritu Santo mora en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor. Amados hermanos, la regla de 3, la regla matemática, la regla espiritual matemática que no falla es esta. Si nosotros decimos que estamos habitados por el Espíritu Santo, entonces tenemos que tener la vida del Espíritu, debemos andar en las cosas de Dios, las cosas del mundo no pueden estar en nosotros y debemos de dar todo este fruto para Dios. Amén. Pues nada, como dijo también, ¿verdad?, la palabra de Dios, en muchas ocasiones, el que tenga oídos para oír, que oiga. Aleluya. Gloria al Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Una pregunta que me pueden hacer algunos de ustedes, pero hermano, ¿usted entonces cree en los dones del Espíritu? Hermanos, yo no niego absolutamente la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es clara. Yo creo en los dones del Espíritu, por supuesto. Amén. En los dones del Espíritu, creo en los milagros, creo en la sanación, creo que hay cantidad de dones a disfrutar en la presencia del Señor, pero lo que no creo es en los circos. En eso no creo. Dios no es ningún payaso. Y Dios no puede ser burlado. Amén. Gloria al Señor.
En algunas iglesias, por supuesto, se vive puro teatro y se vive, pues, puro circo. Amén. Contra eso nosotros sí estamos, contra los circos. La iglesia del Señor vive los dones, vive la presencia del Señor, vive la manifestación de los dones del Espíritu, por supuesto que sí, amén, pero evidentemente la persona que está habitada por el Espíritu Santo manifiesta que vive realmente en el Espíritu Santo. Amén. No tanto por los dones, no tanto por las manifestaciones, sino por los cambios radicales, sinceros, verdaderos, que se operan en la vida de ese creyente. Amén. Bueno, espero que esta palabra les haya hecho bien, como también a todos nosotros cuando la he compartido estos días con la iglesia aquí en Logroño. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en un próximo video. Amén.